Hola, bienvenidos al segundo vídeo sobre los animales vertebrados, que corresponde con el tema 10 de vuestro libro de texto. Primero vamos a hacer un breve repaso de los contenidos de la unidad. Este tema incluye los animales vertebrados, los peces, los anfibios, que los vimos en el primer vídeo, los reptiles, las aves y los mamíferos. Por tanto, en este vídeo vamos a ver los tipos de anfibios que existen, todos los reptiles, todas las aves y todos los mamíferos. Así que vamos a empezar. Los anfibios se dividen en dos órdenes diferentes, que son el orden Urodelos y el orden Anuros. Aquí arriba tenéis dos imágenes que espero que cuando terminemos con esta diapositiva sepáis cuál es cuál. El orden Urodelos se caracteriza porque los adultos tienen el cuerpo alargado y la cabeza tiene un cuello más o menos largo que se une al tronco, tienen cola y cuatro extremidades aproximadamente del mismo tamaño, suelen ser todas cortas. Presentan dientes en la mandíbula y algunos ejemplos de urodelos son la salamandra y el tritón. Por el contrario, el orden Anuros tiene las siguientes características. Carecen de cola en la fase adulta. Esto quiere decir que cuando son renacuajos tienen cola y la pierden en el proceso de la metamorfosis. Tienen el cuerpo ensanchado y la cabeza se une al tronco a través de un cuello muy corto. En la boca tienen dientes diminutos y algunas especies no tienen dientes. Poseen una lengua extensible y pegajosa que la utilizan para capturar a sus presas a distancia. Son capaces de emitir sonidos y algunas especies pueden segregar sustancias tóxicas para protegerse de los depredadores. En el orden Anuros se agrupan la mayoría de los anfibios que existen y algunos ejemplos son el sapo y la rana. Así que bueno, espero que ahora sí que sepáis cuál es cuál. Pasamos a los reptiles. Los reptiles son vertebrados ectotermos. Os recuerdo que esto quiere decir que no son capaces de regular su temperatura por sí mismos, sino que la temperatura que van a tener va a ser la misma o muy parecida a la del medio en el que estén viviendo. La mayoría de los reptiles son terrestres, aunque algunos están adaptados a vivir en el medio acuático. Tienen las siguientes características. Su piel está recubierta de escamas córneas que son muy duras que les protegen de la desecación. ¿Qué quiere decir esto? Protege de perder agua. Excepto la culebra y la serpiente, todos los reptiles tienen cuatro extremidades cortas. Casi todos los reptiles se desplazan reptando por el suelo, es decir, arrastrándose por el suelo, de ahí que hayan recibido el nombre de reptiles. La cabeza es el lugar donde están los principales órganos sensoriales. De todos los órganos sensoriales hay que destacar el uso de la lengua por gran parte de los reptiles, porque en este órgano se concentran receptores gustativos del sabor, olfatorios del olor e incluso táctiles. A excepción de algunos lagartos y las tortugas, casi todos los reptiles tienen una alimentación carnívora y todos respiran a través de pulmones. La reproducción en los reptiles de tipo sexual con fecundación interna, el desarrollo del embrión generalmente es ovíparo, aunque también se dan casos de ovoviviparismo, por ejemplo en las víboras. Al igual que en los anfibios, los huevos son amnióticos, esto quiere decir que tienen amnios que alimenta y protege al embrión. Y distinguimos cuatro órdenes, que son los quelonios, los crocodilianos, los saurios y los ofidios, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, en esta diapositiva tenemos los quelonios y los ofidios. Los quelonios son las tortugas y los galápagos, por eso he puesto arriba un icono de una tortuguita en rojo. Se caracterizan porque tienen un caparazón óseo del que sobresalen la cabeza, las extremidades y la cola. En la especie marina, estas partes del cuerpo siempre están fuera del caparazón, pero en algunas tortugas terrestres son retráctiles, quiere decir que se puede quedar oculto. Seguro que os podéis imaginar una tortuga metiendo la cabeza dentro del caparazón. Quiero que sepáis que el caparazón forma parte de la columna vertebral de los quelonios, es decir, no podemos sacar a una tortuga del caparazón sin matarla antes.
De hecho, si alguna vez os encontráis con un caparazón abierto por la mitad, podréis ver que se aprecia perfectamente en la parte superior del caparazón la columna vertebral y las distintas vértebras. Dentro de este orden hay algunas especies herbívoras y otras que son carnívoras. No tienen dientes, pero para compensar y poder masticar, tienen las mandíbulas en forma de pico con los bordes cortantes. En segundo lugar, tenemos el orden ofidios, y a este grupo pertenecen las serpientes, las culebras y las víboras. Son los reptiles que no tienen extremidades, sino que van reptando por el suelo realizando movimientos ondulatorios en forma de onda, ¿vale? En forma de S, tal y como tenéis en el iconito de color amarillo aquí arriba. Necesitan mudar la piel para crecer periódicamente y todas las especies son carnívoras. Los dos órdenes de reptiles que nos faltan son los saurios y los crocodilianos. Los saurios son los lagartos y las lagartijas, entre otros. Se caracterizan porque en cada pata tienen 5 dedos con uñas que le permiten adherirse mejor al suelo. Sus párpados son móviles y algunos, como los camaleones, pueden modificar un poco el color de su cuerpo para relacionarse con otros miembros de su especie. También utilizan este camuflaje para defenderse ante los posibles depredadores. La mayoría de los saurios son carnívoros y dentro de la alimentación basada en otros animales son insectívoros, se alimentan de insectos. El último orden de reptiles que vamos a estudiar son los crocodilianos. A este orden pertenecen los cocodrilos y los caimanes. Son los reptiles de mayor tamaño que vamos a ver, tienen un tamaño mucho mayor que los otros 3 órdenes que hemos visto y se caracterizan porque tienen el cuerpo revestido de una gruesa capa de placas córneas. Son carnívoros y poseen una mandíbula muy potente con dientes cónicos en forma de cono. Pasamos a las aves. Son vertebrados terrestres endotermos. Aquí encontramos la primera diferencia con respecto a los peces, a los anfibios y a los reptiles. Endotermo es lo contrario de ectotermo. Las aves son el primer grupo de vertebrados que son capaces de regular su propia temperatura independientemente de la temperatura que haya en el medio en el que están. Aunque son animales, son animales endotermos, por eso pueden vivir en cualquier medio, pero muchos de ellos realizan migraciones debido a las altas temperaturas o a temperaturas muy bajas. Tienen su cuerpo adaptado al vuelo, absolutamente todas las aves tienen esta adaptación, pero algunas han perdido la capacidad de volar. Su cuerpo está cubierto por plumas, excepto las patas, que están cubiertas de escamas. Y cada pluma se divide en dos partes. El eje, que está compuesto por el cálamo y los raquis, y el estandarte, que sería lo que llamamos propiamente pluma, que están compuestos por ramificaciones que se llaman barbas. Si nosotros cogemos una pluma, veremos el cálamo, que es la parte que está más pegada al cuerpo del animal. Los raquis serían las partes duras que encontramos en la propia pluma y las barbas son las ramificaciones del estandarte. Estas alas son sus extremidades que han sido modificadas para estar adaptadas al vuelo. Para poder volar, además, tienen otras adaptaciones como unos músculos muy fuertes que soportan a las alas y los huesos huecos para permitir que el animal pese menos y cueste menos levantar el vuelo. Los pulmones de las aves también tienen una adaptación muy interesante que son los sacos aéreos. Son unas expansiones que ayudan a disminuir el peso y a oxigenar la musculatura durante el vuelo. Los reptiles, a pesar de que respiran también por pulmones, no tienen estos sacos aéreos. Los ojos y los oídos de las aves están bien desarrollados y muchas aves tienen los ojos en posición lateral, a ambos lados de la cabeza en vez de tenerlo de frente. Esto permite que su campo visual sea muchísimo mayor. Vamos a pasar a ver rápidamente la nutrición de las aves. Tienen una alimentación muy variada y su boca está provista de un pico sin dientes.
Es interesante saber que la forma y el tamaño del pico están directamente relacionados con el tipo de alimentación que lleva. Aquí tenéis 4 imágenes. Por ejemplo, esta primera, el águila, tiene el pico curvado, hace aquí una curva y es muy fuerte. Es carnívoro y esta adaptación le permite desgarrar la carne fácilmente. El guacamayo, aquí en la diapositiva no se ve muy bien, pero la tenéis en vuestro libro de texto, tiene un pico duro y grueso, es bastante más grande y mucho más duro que el del águila, para abrir semillas y frutos. El pelícano tiene un pico muy largo, como podéis ver, que es bastante más largo que el de estas dos aves, muy largo, y tiene una bolsa donde introduce el agua y así captura a los peces. Simplemente traga agua y si pilla peces, pues se los come. Y por último, el zarapito tiene un pico largo y curvo para capturar las presas que están enterradas en el fango. Cada una de estas 4 aves tiene una alimentación diferente y por eso su pico es distinto. Como hemos dicho, los picos de las aves no tienen dientes, entonces las aves no mastican el alimento, sino que lo almacenan y lo reblandecen en una parte del esófago que es más ancha, que se llama buche. En el estómago tienen una zona muy musculosa que se llama molleja y es donde se tritura el alimento por movimientos de la propia molleja. Y algunas especies pueden consumir pequeñas piedras o arena para facilitar la trituración del alimento. Las aves respiran mediante pulmones que están comunicados con los sacos aéreos y por eso aumenta su capacidad pulmonar y la cantidad de oxígeno que captan. Y por último vamos con los mamíferos. Son animales endotermos, la mayoría son terrestres, pero también los hay acuáticos y algunos grupos que están adaptados al vuelo. Tienen el cuerpo cubierto de pelo que los ayuda a mantener la temperatura y a camuflarse en el medio. Algunos mamíferos marinos han perdido casi todo el pelo, pero presentan en algún momento de su vida pelo. Tienen glándulas mamarias que producen leche para alimentar a las crías. Todos respiran por pulmones, incluso los acuáticos. Presentan fecundación interna, esta es una característica distintiva de los mamíferos. Y tenemos 3 grandes grupos, que son los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Muy bien, los monotremas son los ornitorrincos y equidnas. Aquí tenéis a Perry. Son ovíparos, pero a pesar de no ser vivíparos como casi todos los mamíferos, están clasificados dentro de este grupo porque están cubiertos de pelo, al nacer sus crías se alimentan de leche materna. Una diferencia es que tienen el pico córneo y sin dientes, no tienen dientes. Los marsupiales son los canguros, los koalas y las zarigüeyas. Son vivíparos, pero las crías no nacen completamente desarrolladas, entonces necesitan terminar su desarrollo dentro de una bolsa externa que es el marsupio. Seguro que os imagináis un canguro con el cangurito bebé en la bolsa. Y los placentarios son el resto de mamíferos, son todos vivíparos y las crías nacen en un estado de desarrollo avanzado. Mientras están en el útero, durante el embarazo, se alimentan a través de un órgano que se llama placenta. Y por último, vamos a ver algunas características de los seres humanos. Estamos incluidos dentro de los primates, que es un orden de mamíferos placentarios, donde encontramos también los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. Compartimos muchísimas características con ellos, pero también tenemos diferencias. Algunas de estas diferencias son que presentamos una posición bípeda, es decir, nosotros caminamos a 2 patas, mientras que el resto de primates lo hacen sobre 4. Nuestra mano presenta el dedo pulgar oponible, quiere decir que el dedo pulgar tiene mucho rango de movimiento y eso es una habilidad que nos permite coger objetos, por ejemplo, el móvil para escribir un WhatsApp, nos permite escribir porque podemos coger un bolígrafo. Tenemos un gran desarrollo cerebral y esto nos ha permitido formar un lenguaje muy complejo para comunicarnos. Y solamente conservamos el pelo en algunas zonas de nuestro cuerpo y en el resto ha quedado reducido a un vello muy fino. Eso es todo de este tema, espero que os haya gustado mucho porque me parece que es un tema muy bonito y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Adiós!